preservando la unidad de la iglesia. Entonces, Hechos 15, capítulo 19 al 35, y esta es la segunda parte con la cual concluimos este pasaje, al menos hasta el versículo 35. El domingo pasado vimos cómo la iglesia identificó y trató dos cosas importantes: identificarlas y tratarlas. A veces identificamos los problemas, pero como bien me decía un jefe una vez, muy bien, ese es el problema, ¿cuál es la solución que me trae? Y ahí me dejaba. No, si me vas a traer un problema, tráeme la solución. ¿Le han dicho alguna vez así el jefe? ¿Sí? Problema y solución. Debiéramos aprender nosotros también en nuestros matrimonios. Vemos problemas y vemos problemas. ¿Cuál es la solución? Debiéramos trabajar en eso. Bien, ellos identificaron un problema, ¿cierto? Y lo trataron, que atentaba contra la pureza del Evangelio y la unidad entre cristianos judíos por una parte y cristianos gentiles. Guiados por el Espíritu de Dios y afirmado en la palabra de Dios, Jacobo evidenció el balance y el equilibrio necesario para preservar la unidad de la iglesia. Los judíos debían atenerse a lo que Dios estaba obrando entre los gentiles. Era el obrar de Dios. Y además también debían releer aquellos textos en los que Dios muestra su amor por los gentiles. Releerlos. Lo habían leído en alguna oportunidad, pero no los habían entendido, como si lo estaban entendiendo ahora los apóstoles. Y los gentiles, por otra parte, esa era la recomendación a los judíos, pero los gentiles, por otra parte, debían abstenerse de herir las conciencias de sus hermanos. ¿Cómo? No abusando de la libertad que tenían en Cristo. Ambos, judíos y gentiles, debían esforzarse por mantener la unidad. Ahora eran un solo pueblo en Cristo, donde Cristo es el preeminente, donde Cristo es quien debe ser exaltado, no nosotros como que somos judíos o no nosotros que somos gentiles. No, es Cristo quien debe ser exaltado y Él tiene la preeminencia. Efesios capítulo 2, los versículos 14 al 16 dice, escribe el apóstol Pablo, porque Él es nuestra paz, está hablando de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno. Note, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Dos pueblos pasa a ser un solo pueblo. Había dos tipos de hombres, pasa a ser un solo tipo de hombre en Cristo. Bien, esta sabia resolución ahora debía llegar a los confines del imperio, donde el Evangelio estaba irrumpiendo entre los gentiles con las dificultades propias de una norma, de un estilo de vida diferente y más elevado. Las demás cuestiones típicamente judaicas, aseguró Jacobo, y no sin razón. El versículo 21 dice que desde tiempos antiguos en cada ciudad tiene quien los predique, ¿cierto? Donde la ley, en este caso, es leída cada día de reposo. Entonces, si alguien quería saber más acerca de qué es lo que enseña el judaísmo, bueno, ahí está la sinagoga. Hay cada sábado quien enseña estas cosas porque se lee. No es necesario eso, pero estas cosas sí debían saberlas. Esta comunicación, esta carta, debía enviarse por los medios adecuados. Versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Vemos aquí la participación de la asamblea como un todo,
como congregación. Ellos eligieron. ¿Cómo lo hicieron? A veces creemos que nos apegamos a la palabra porque usamos los mismos términos. Somos congregacionalistas, ¿se escucha? ¿Has escuchado alguna vez eso? Somos congregacionalistas. Una voz, un voto. Un miembro, un voto. Parece muy bíblico eso. Y bajo esta consigna, muchos a veces caen en situaciones dignas del aparataje político. Contubernios, facciones, intrigas, maquinaciones, cálculos. Pero no estoy hablando necesariamente de la militancia política, porque ahí se ve todo esto, ¿verdad? No estoy hablando de eso, sino que para nuestra vergüenza, eso es lo que aflora en las congregaciones cuando los corazones se apartan de la verdad, cuando aparecen los diótrefes. ¿Quién es diótrefes? Ahí lo puede ver en la tercera epístola de Juan. Es muy cortita. Después en su casa la lee. Cuando aparecen los diótrefes, hambrientos de poder y de posición. Estas cosas aparecen cuando Cristo está relegado a la historia pasada y no tiene importancia ni injerencia alguna en el presente. Ahí aparecen estas cosas. La palabra elegir, aquí en el versículo 22, es la misma del versículo 27 y es la misma del versículo 7 donde dice escogió. Es la misma palabra. También la encuentras en el capítulo 1, versículo 2, en el capítulo 1, versículo 24, en el capítulo 6, versículo 5 y en el capítulo 13, versículo 17. Si no lo anotaste, al escuchar de nuevo el mensaje puedes ir a esos pasajes. No implica esta palabra rechazo de lo que no ha sido elegido, sino que la acción tiene lugar con ideas subordinadas de bondad, favor o amor. Esto es lo que dice el diccionario Bain de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, es elección entre hombres virtuosos y destacados. Añade el versículo 22, principales, aptos para conducir, para presidir. Pablo y Bernabé eran maestros y profetas en Antioquía, ¿sí? Capítulo 13. Pero estos ahora, Judas y Silas, los elegidos, lo eran en la iglesia de Jerusalén, lo dice el versículo 32. ¿Elegir? Claro que sí, elegir. Siempre y cuando el corazón y la mente esté sujeta a las Escrituras, por lo que no te atrevas a levantar la mano cuando estás en franca desobediencia. No te atrevas a levantar la mano. No te atrevas a participar en una elección en la iglesia si estás en franca desobediencia. ¿Sabes por qué? Porque a un desobediente Dios no lo guía. A un desobediente lo guían sus impulsos. Él es guiado por su egoísmo, por su voluntad. Entonces lo que él elija va a ser malo, no va a ser bueno. Va a ser un estorbo en el avance de la iglesia. Pero si tu mente y tu corazón están sujetos a la palabra del Señor, con temor y temblor, elige. ¿Cuántos se han visto privados de ayuda porque manos impías se levantaron para oponerse? ¿Cuántos se han visto? ¿Cuánto ha sido el retroceso de la obra de Dios por lenguas largas y descontroladas? ¿Cuánto hemos contribuido, tú y yo, en el avance, no del reino, sino de las tinieblas en nuestro entorno? Solo Dios lo sabe. Pero sospecho que cada uno de nosotros debe volverse o siquiera reflexionar respecto de este actuar soberbio y repugnante.
La elección de hombres no calificados trae solo ruina, confusión y vergüenza en todo orden de cosas. Preguntémosle a quién se empecinó siendo joven. No, es que yo lo amo. Es que hija es un sinvergüenza, es un vago. No, pero es que yo lo amo. Pero es que es un insolente, ha tenido problemas con la justicia y siguen esas cosas. No, es que él me dijo que va a cambiar. ¿Qué cosecha? ¿Cambia? No. Y ahí tiene tristeza para toda la vida. Y eso pasa en un matrimonio y pasa en la sociedad. Miremos el mapa de América Latina y veamos los gobernantes que tenemos, los que hemos tenido, de cuántos nos lamentamos, cómo elegimos. Es que yo soy cristiano, soy apolítico, yo no voto. ¿Así? Hay una responsabilidad, hermano, para con nuestra sociedad, porque esta responsabilidad nace de nuestra relación con Dios, que ama lo bueno, ama la justicia, Él aborrece la iniquidad. Hay una responsabilidad con Él. Entonces muchas veces, tal vez, hemos sido responsables porque hombres verdaderos truanes, verdaderos sinvergüenzas, se han apoderado de las arcas fiscales y no han hecho más que estropicio, y ha convertido a naciones ricas que Dios le ha dado una tremenda riqueza, las han convertido en naciones paupérrimas, donde el pueblo sufre. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quienes eligieron? ¿Sí? Claro, siempre es más fácil echarle la culpa a otro, ¿no? Sí, por supuesto. No, lo que pasa es que nosotros no tenemos más. Lo que pasa es que en el norte, lo que pasa es que el imperio, lo que pasa es que... No, hermano, es la responsabilidad de quienes eligen. Si pasa en el matrimonio, pasa en la sociedad, pasará en las iglesias. Por lo mismo. Por eso que es tan importante cuando se considera la membresía de la iglesia. Hay que tener seguridad plena. Quien solicita la membresía de que ha nacido de nuevo, porque eso significa que ese hombre, esa mujer, ya no se manda solo. Tiene la palabra de Dios por sobre él, por sobre ella. Y ya no son sus opiniones, es lo que Dios dice, lo que decide las cosas. La elección de hombres no calificados trae solo ruina, confusión y vergüenza. Miremos 3 versículos de Proverbios. Capítulo 18, versículo 6 de Proverbios dice: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Mire, atrae. ¿A quién le gustan los azotes? Al necio. Con su boca los atrae. Proverbios 26:1 dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Proverbios 26:6: como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Del contenido de la carta en sí, de la carta que envían los apóstoles, de las atenciones que se les pide a los hermanos gentiles en su diario vivir, de eso hablamos el domingo pasado. ¿Recuerdan las 4 abstenciones? Que os abstengáis de ahogado, de sangre, de fornicación, el último, de los sacrificados de los hígados. Bien, esas son las 4 cosas de las cuales se les pide a los gentiles que se abstengan. De eso hablamos el domingo pasado. Pero la carta en sí además tiene otra información, la información sobre el reconocimiento del origen del problema. Versículo 24 de capítulo 15 de Hechos: por cuanto hemos oído
que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nótese aquí, algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Cuando hay que comunicar buenas nuevas, alentar y animar a los hermanos, ahí hay que elegir a los mejores. Porque la obra contraria, inquietar y perturbar, como dice el versículo 24, o discutir y contender, como dice el versículo 2, esta obra también goza de adeptos, y no pocos. Dijimos acerca de estos cristianos judaizantes que, presos en sus tradiciones atávicas, ellos seguían las interpretaciones cerradas de sus propios maestros o rabinos dentro del judaísmo. Pero debemos preguntarnos, estos son hermanos que venían de Jerusalén, debemos preguntarnos, ¿lo que ellos decían, esa era la postura oficial de la iglesia? ¿Era esto lo que también enseñaban los apóstoles y los ancianos en Jerusalén? Observando el contexto, la respuesta es obvia. No era esta la doctrina oficial de la iglesia. Lo que enseñaban estos hombres no era lo que se enseñaba en la iglesia. Ellos perseveraron en sus propios razonamientos, alentados por aquí y por allá por rabinos y maestros de la misma postura, y así alimentaban en sus corazones la división que casi se origina en el seno de la iglesia. Empujados solo por sus voluntades y sin reflexionar en las Escrituras, comenzaron a contradecir entre los hermanos las enseñanzas de los apóstoles. Recuerdo en una oportunidad, invité a un amigo a que me acompañara. A mí me habían invitado a enseñar para cerrar el día, la Semana de la Biblia, que normalmente en Chile la celebramos en septiembre, porque en septiembre de 1569 salió a luz la primera Biblia en español. Entonces, el mes de la Biblia, y tienen un domingo o una semana o el mes de la Biblia. Y me invitaron ahí a enseñar, a cerrar ese ciclo de enseñanza. Y yo llevé a un amigo. Y mientras yo estaba hablando y estaba escribiendo en la pizarra y estaba exponiendo, mi amigo estaba atrás y yo alcanzo a escuchar que le decía a otro: bueno, yo no creo lo que él cree. No, yo no creo eso que está diciendo. Estaba contradiciendo todo lo que yo lo había llevado. Bueno, desubicado por lo menos, ¿no? Por lo menos. Pero así es alguien que comienza a contradecir por debajo lo que se está enseñando. Porque, hermano, estamos claros que no somos ángeles caídos del cielo. Y si así fuera, igual la Escritura nos invita a examinar las cosas. ¿Sí? Pudiera ser que se deslice el error. Por algo se nos invita a nosotros a reflexionar, a escudriñar las Escrituras. Entonces, si hay algo que usted encuentra medio raro, lo que usted debiera hacer es: pastor, usted, me quedé con una duda. Usted dijo esto, esto y esto. Pero sabe que yo encuentro que es así, aquí. ¿Qué pasa, pastor? Yo estoy entendiendo mal. Porque también puede ser eso, ¿cierto? Yo estoy entendiendo mal. Usted se expresó mal. A lo mejor quiso decir otra cosa. Acláreme esta cosa. Eso es honesto. Eso es honestidad. Eso se agradece. Pero si usted sale de aquí y por el camino va: oye, ¿te fijaste lo que digo? No, está más perdido el pastor. No tiene idea. Porque esto es así, nada que ver como él dijo. ¿Sabe qué está haciendo? Está alimentando la división en su corazón. Y luego eso usted se lo va a ir propagando a otros dentro de la misma congregación. Y va a pasar lo que pasó aquí.
ellos, estos judaizantes, que estaban contradiciendo la enseñanza de los apóstoles, ya no estaban, según Hechos 2.42, ¿cierto? Hechos 2.42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En eso perseveraban. Pero estos ya no estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, porque ellos estaban perseverando en sus propias doctrinas. Ellos no perseveraban en la comunión unos con otros. Ellos solo tenían comunión con quienes se adherían a sus ideas. Eso también lo vemos. Tal vez participaban en el partimiento del pan, pero por supuesto que no lo hacían con limpia conciencia. Y aunque participaran en las oraciones, por cuanto no eran de un mismo sentir con la iglesia, sus peticiones no podían ser oídas por Dios, que responde cuando hay acuerdo y obediencia a su voluntad. Hoy día difícilmente tendremos el problema judaizante en la iglesia. No vamos a tener ese problema, ¿no? ¿Por qué? Porque somos todos gentiles. No tenemos ese problema. Sin embargo, sigue habiendo comezón de oír. Cada cual tiene su maestro favorito. Para mi sorpresa, hermanos, he encontrado que creyentes sintonizan y oyen programación de sectas pseudo-cristianas, algunas más cercanas al ocultismo y a la magia que al evangelio, y otras que sintonizan programas con charlatanes que alientan la codicia y la avaricia. Otros que, siendo programación cristiana, las escrituras no son expuestas en concordancia con ella misma, sino que toman ideas de la psicología moderna y a ella la visten de sabiduría celestial. En esos tipos de programas Jesús no es Señor. Él es casi el genio de la lámpara, que por supuesto no tiene demanda alguna, pues este Jesús solo quiere bendecir y cumplir los deseos de quienes le invocan. Por supuesto, este no es el Jesús que nos habla las Escrituras. Este es otro Cristo, como le dice Pablo a los Corintios. Si viene alguien predicando otro Cristo, bien lo toleráis. Eso he encontrado hoy día en muchos hogares de creyentes. ¿Qué decir del internet? ¿Cuántos creyentes se dan el tiempo para participar animadamente en grupos de discusión de esto y aquello y ni siquiera conocen los rudimentos de la fe? Pero son buenos para meterse en esos grupos. Pueden hablar con soltura de la inmortalidad del cangrejo, pero no saben guiar a otros a la fe en Cristo. Exhiben preocupación por los niños de la guerra. Mire lo que pasa. Por la ballena azul. Pero desconocen el estado de sus propias almas. Es de extrañar entonces que se oigan al interior de las congregaciones tantas ideas soterradas. ¿Cómo es que podemos así perseverar? ¿De qué manera podemos llevar a cabo, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu? Estos hermanos cristianos judaizantes creían que estaban en lo correcto. Eran sinceros en sus creencias, pero estaban equivocados, por los que fueron resistidos y exhibidos públicamente como perturbadores. En contrario, quienes le resistieron desde el principio, Bernabé y Saulo, son reconocidos como hermanos amados, versículo 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos judaizantes, en vez de emplear su dinero en ir a lugares donde no había sido predicado Cristo, ellos usaron el dinero para ir a los lugares donde ya había sido predicado y para ahí diseminar su falsa enseñanza. ¡Qué cómodo! Estos ahora, Bernabé y Saulo, son enviados, acompañados por Judas y Silas, para dar las buenas nuevas entre los hermanos gentiles. Entonces hubo gozo
y alegría. Hubo contentamiento y consolación. ¡Qué contraste! Con la discusión y contienda, con la inquietud y el alboroto, la perturbación originada por los que se enviaron a sí mismos. Ese es el contraste que vemos aquí. Bernabé y Pablo figuran en el capítulo 13, versículo 1, como profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Judas y Silas como profetas en Jerusalén. Aquí tenemos la rara ocasión de 4 profetas profetizando. Bernabé, Saulo o Pablo, Judas y Silas. ¿En qué sentido profetizaban? ¿Y cómo contribuye esto a la unidad de la iglesia? Hay la idea generalizada en nuestro país que un profeta predice el futuro. Esa es una idea que hay. Y si prestamos oído, quienes sostienen esto afirman recibir nuevas revelaciones extrabíblicas, avisos impactantes de desgracias futuras de fecha incierta. ¿Quién no ha oído que se levantó el profeta o la profeta tanto y que dijo que viene un tremendo terremoto a Chile? ¿Quién no ha oído eso? Y así por el estilo. O avisos de sanidades. No, si le mostró que el Señor lo va a sanar. Nada de estas cosas viene de la Biblia, hermanos. En algunos casos estas personas son víctimas de adivinación, que no es don de Dios. Y en otras solo son víctimas de sus propios deseos y de charlatanes puestos a decir lo que se quiere escuchar. Esto no significa, por supuesto, que no exista la profecía como don de Dios. El diccionario Vine de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento dice en la entrada de esta palabra profecía lo siguiente: la profecía de los profetas del Nuevo Testamento era a la vez una predicación de los consejos de la gracia de Dios ya cumplidos y el anuncio anticipado de los propósitos de Dios para el futuro. Aquí no está el elemento predictivo. Y si la declaración que se cumple en la predicación y exhortación de la palabra de Dios. Predicación y exhortación de la palabra de Dios. Eso es profetizar. Aunque de los cuatro profetas aquí mencionados, solo a Pablo le fue revelado algo escondido. Para eso puede ver Efesios capítulo 3, ese misterio que Dios le revela a él. ¿Ya? Solamente a él. A Bernabé no lo sabemos, no hay nada. A Judas, a Silas tampoco. Pero en esta ocasión no fue esa la función que tuvo, sino más bien confirmar junto a los otros profetas las convicciones espirituales de los hermanos gentiles, en concordancia con lo que Dios ya había revelado en la Escritura, a saber, la ley, los salmos y los profetas. ¿Qué hicieron estos 4 profetas? Judas, Bernabé, Silas y Pablo. Ellos solo confirmaron a los hermanos con la palabra de Dios, con lo que ellos ya tenían, la ley, los escritos y los salmos. Cuando el apóstol Pablo en Hechos 20:27, despidiéndose de los pastores de la iglesia de Efeso, les dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, bien podría haber dicho: no he rehuido de profetizaros todo el consejo de Dios. Ahora, como la palabra de Dios ya nos fue revelada y tenemos todo lo necesario para nuestra salvación y gloria de Dios, como la fe ya ha sido de una vez por todas revelada a los santos, no necesitamos nuevas revelaciones ni nuevos escritos como de origen divino.
Lo que necesitamos y con urgencia son profetas en el sentido bíblico neotestamentario. Hombres que expongan la palabra de Dios, que confirmen y consuelen a los santos, que amonesten a los ociosos, que reprendan a los contumaces, que exhorten a los hermanos a vivir vidas piadosas y agradables a Él. Hoy día necesitamos hombres valientes y esforzados, que no teman enfrentarse a los lobos, que teman a Dios, pero que también huyan del pecado. Dios está buscando a los Pablo, a los Bernabé, a los Silas, a los Judas. Claro, no al Judas tesorero, sino al Judas profeta. Me uno en este caso al ruego del apóstol Pablo. Así que, hermanos, cuando él le habla a los corintios, así que, hermanos, procurad profetizar. Me uno a ese ruego. Pero Pablo podría preguntar uno, ¿no basta con uno? ¿Para qué queremos más de un profeta? ¿No basta con uno? ¿Para qué más profeta? Bueno, si Pablo estuviera aquí, escuchando nuestra objeción, él nos exhortaría, dulcemente prefiero decirlo, nos diría, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y él nos citaría 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25. Dice, pero si todos profetizan, mire, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Y no es esto, hermanos, lo que anhelamos en nuestra congregación? ¿No anhelamos que los pecadores se vuelvan a Dios? Si todos fueran profetas. Ese deseo también lo expresó Moisés. Si todos fueran profetas, si todos profetizaran, si todos expusieran la palabra de Dios. Cuando tu conversación gira en torno a Cristo y su palabra, cuando tu opinión está basada en la palabra de Dios, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y nos exhortamos unos a otros en toda sabiduría, ¿no será eso un impacto al incrédulo o al ignorante? Recién ahí le será evidente al incrédulo que Dios verdaderamente está entre nosotros. En Antioquía habían 5 profetas: Bernabé, Simón, el morenito, Lucio de Cirene, también era africano, Manaén, era un judío de la alta sociedad, y Pablo. Y ahora se añade un sexto, Silas o Silvano. Versículo 34 dice que él prefirió quedarse ahí. Él no se volvió a Jerusalén, se queda en Antioquía. 6 profetas ahora en Antioquía. Aclaradas las cosas, una vez aclarado esto, vuelve la paz y la armonía a la congregación de Antioquía. Ahora es el tiempo, entonces, como ya se arregló el problema, es el tiempo de descansar, el tiempo de bajar la guardia, el tiempo de hacer un programa entretenido y atrayente, ¿verdad? Leamos el versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. La labor no cesa. Hay que seguir enseñando la palabra de Dios. Los discípulos deben crecer, deben madurar. Hay que seguir anunciando el Evangelio a toda criatura. Este clima de actividad, de enseñanza continua y de predicación constante demanda energía, por lo que propicio es a este clima la unidad de la congregación. Compare, hermano, al Pablo y Bernabé en el versículo 2 y al Pablo y Bernabé en el versículo 35. Mira lo que están abocados. En el versículo 2 están resistiendo y están discutiendo con estos judaizantes. En el versículo 35 ya había pasado lo otro. ¿Qué es lo que están haciendo? Enseñando
y predicando, anunciando la palabra del Señor. ¿Qué diferencia? No están en lugares distintos, están en la misma ciudad, en Antioquía. ¿Pero qué había pasado? Habían salido de escena los alborotadores, aquellos que con sus ideas y enseñanzas crearon temor en lo más profundo de las almas de los recién convertidos. De allí el regocijo y la consolación de los hermanos que vemos en el versículo 31. Porque imagínense, gente, llega a conocer a Cristo y te dice que ahora eres nueva criatura y te sientes nueva criatura, pero de repente llegan otros y dicen, no, es que si no te has circuncidado no eres salvo. Entonces, ¿cómo? Bueno, entonces soy o no soy. Se fija cómo deben haber quedado. Pero una vez que le explican, no, la salvación es solo por fe, la salvación es solo por Jesucristo, no tienes que añadir obra. Entonces, qué alivio. Entonces de verdad soy salvo y nace la alegría y el regocijo en el corazón. Entonces, hermanos, ¿cómo preservamos la unidad de la iglesia? Nota que la unidad no la hacemos nosotros. La unidad no es el fruto de nuestros esfuerzos, de nuestras ideas o de nuestras maquinaciones. La unidad de la iglesia que estamos llamados a preservar la ha dado el Espíritu. Es la unidad del Espíritu. Es el Espíritu quien une. ¿A quiénes? A los llamados por su nombre, a todos los creyentes verdaderos. Estos se unen porque mora en ellos un solo y mismo Espíritu. Y este Santo Espíritu nunca, jamás se exalta a sí mismo. Exalta solo a Cristo. Este Espíritu jamás obra por cuenta propia, ni impulsa a nadie a obrar así. Siempre obra en concordancia y sujeción a su palabra y nunca la contradice. Aquellos que forman parte de esta iglesia, la iglesia de Cristo, permiten que Él se exprese. Versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros? ¿Toda la iglesia? Sí, pero no cada uno, sino que la iglesia sigue naturalmente a sus pastores. Fueron los apóstoles y los ancianos, versículo 6, quienes se reunieron para evaluar la situación que no se resolvió mediante el voto de la multitud reunida. Ve a Pedro hablando, versículo 7, a Bernabé y Pablo en el versículo 12, a Jacobo en el versículo 13. Nota, hermano, el yo juzgo del versículo 19 que habla Jacobo y la responsabilidad que él asume. Jacobo no llegó a esa conclusión porque ese curso de acción se inclinó la mayoría, ¿no? Cada uno de los que habló no solo conocía las Escrituras, sino que mantenía una relación viva, real y vital con el Dios revelado en las Escrituras. Este es el primer paso para preservar la unidad que nos ha sido dado. Reconocer y apoyar a aquellos que Dios levanta para guiar la grey. El paso siguiente es obvio: apoyar sus decisiones cuando éstas buscan la gloria de Dios. Cristo debe ser exaltado y su palabra no puede ser ignorada o quebrantada. Preservar la unidad de la iglesia pasa por prestar oídos sordos y rechazar toda enseñanza soterrada, ajena a la congregación. Pasa por enfrentar y denunciar a aquellos que bajo un manto de aparente piedad nos presentan otro Cristo, otro Evangelio. Pasa por negarnos a volvernos esclavos de ideas o filosofías de humana factura, pero para ello debemos, y es un deber del creyente, conocer las Escrituras. Pues si no conocemos lo verdadero, ¿cómo vamos a detectar lo falso? Hay quienes tienen una confianza temeraria. Dicen ser creyentes, que en ellos mora el Espíritu Santo, pero están lejos de gustar y de atesorar la palabra de Dios. Su acercamiento a ella, a la palabra de Dios, es casual.
muchas veces solo dominical. ¿Te extraña entonces que tropiecen, que caigan, que se lastimen, que se extravíen? Preservar la unidad de la iglesia requiere un liderazgo fuerte, pero siempre dependiente del Señor de la iglesia y de su palabra. Mira el liderazgo en Jerusalén. Mira el liderazgo en Antioquía. Habían hombres entendidos en los tiempos, conocedores de la palabra y aptos para enseñar. No uno ni dos, había muchos con estas características. Cuando nacieron ellos tenían seguramente ojos claros o oscuros, y así los tuvieron hasta que la luz se extinguió de sus vidas. Pero el conocimiento lo adquirieron en el tiempo. Esto no les fue dado en la gestación ni en el parto. No, ellos adquirieron durante su vida ese conocimiento. Ellos trabajaron, invirtieron, se empaparon de la palabra de Dios. Ellos priorizaron la palabra. Mira un ejemplo. Mira a Pablo. Estaba preso. Era viejo ya, estaba anciano. Y además estaba enfermo. Él sabía que su hora estaba pronta a llegar. En su testamento personal a Timoteo le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿A qué te huele esto? ¿Ah? Pablo se está despidiendo. Yo ya estoy para ser sacrificado. Voy a pasar a otro mundo. Voy a dejar de estar aquí en la tierra. Yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida, dice él, está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Según de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7. Ahora, ¿qué desea un hombre en esa condición? ¿Qué desea? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué quiere una persona así? Vieja, sola, presa y enferma. ¿Qué querrá? Compañía. Compañía. Dios no nos hizo para estar solos. Compañía, claro que sí. Versículo 9 le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. ¿Ah? ¿No ha expresado esos deseos? A veces no lo expresa, pero a veces están en el corazón. Cuando como padres nos vemos a alguno de nuestros hijos algún tiempo, o como hijos nos vemos a nuestros padres algún tiempo. Ah, cómo me gustaría que esté conmigo. ¿Sí? Eso quería Pablo. Procura venir pronto a verme. Muy bien. ¿Algo más, Pablo? Sí. Él quiere algo más. Versículo 13. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Lógico, ¿cierto? Porque la celda no tenía aire acondicionado. La humedad, el frío, entonces necesitaba algo para abrigar sus huesos. Trae cuando venga el capote. No era un superhombre, hermano. Era un hombre como tú y como yo. Sentía el frío, sentía el hambre, sentía la soledad. Trae cuando venga el capote. Me quiero abrigar. Hace mucho frío aquí. Trae cuando venga el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Yo no me habría acordado dónde lo dejé. Tengo mala memoria. Pero Pablo no, él se acordó. ¿Qué más, Pablo? ¿Alguna otra cosa te llevo? Sí. Versículo 13. No solamente el capote, sino que trae los libros. Mayormente los pergaminos. Hermano, en esta próxima, ¿para qué quiere los libros? ¿Por qué quiere los pergaminos? Él estaba pronto a partir del escenario de esta tierra. Él estaba pronto a comparecer ante su Creador. Él estaba pronto a estar ante la faz de Jesucristo. Pero él, mientras tanto llegara ese momento, él quería conocer más de su Señor. Quería conocer más de su palabra. Quería conocer más de su voluntad. Él quería empaparse más y más de la palabra de Dios. Ve, ahí tenía un hombre. Su
su deseo más íntimo era conocer más a Dios. ¿Y cómo lo va a conocer? ¿Por medio de experiencias subjetivas? ¿Por medio de cosas místicas? No, Él ha querido revelarse por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Por último, hermanos, preservar la unidad de la iglesia requiere trabajar diligentemente con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Mira la actitud que tuvieron Judas y Silas en el versículo 32. Ellos, dice el texto, eran profetas, por lo que consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ellos podrían haber ido como... ¿Recuerdan a Jonás? Que Dios le da un mandato que vaya a Nínive, y él fue, y de aquí a 40 días Nínive será destruida, y eso es todo. Y para los vivos nomás, el que la agarró, y él seguía nomás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso era todo. Judas y Silas podían haber leído la carta a los hermanos, listo, y se van, ya, listo, cumplí, me mandaron a esto. No, ellos eran profetas. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Usaron los dones que Dios les había dado. Pablo y Bernabé también lo eran, también eran profetas, y ellos continuaron en Antioquía, dice el versículo 35, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio. Pero no eran los únicos, habían otros muchos, dice el texto, ¿verdad? Ellos también realizaban la misma labor, estaban trabajando para la gloria de Dios y para la unidad de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí para preservar la unidad de la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú? Es que Dios a mí no me ha dado dones, pastor. ¿Te cree? ¿Cree que es hijo de Dios? Mire, a veces nosotros los hombres tenemos hijos inútiles. Es raro, pero hay. Pero, hilando fino, ni siquiera ese hijo que está lisiado y que no se puede mover es inútil. Porque atenderlo a él demanda que usted desarrolle paciencia, misericordia, afecto, todas esas cosas. Entonces ni así es inútil. ¿Usted cree que Dios lo llamó a ser su hijo y no le dio dones? Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo con mis dones? Lucas 12:43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. No el texto favorito de los jóvenes que mencionaba la Dani, ¿no? Pasarlo bien. Lo haya haciendo su voluntad. Dios tenga misericordia. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.